Bueno, vamos allá con el siguiente ponente invitado. Es Juan Carlos de SEA y viene a presentarnos, pues digamos que dos programas en concreto, el proyecto de protección internacional y temporal y el proyecto de atención humanitaria integral. Bienvenido, Juan Carlos. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días a todas. Gracias, te decía Julia, por la acogida, por la invitación a SEAR, ¿no? En este proceso del Canarias Convive que tanto nos interesa y en el que queremos involucrarnos de una manera pues importante y sobre todo mantenida en el tiempo. Felicitaciones a los compañeros y compañeras ponentes por el trabajo que hacen y por saber explicarlo y que pueda llegar a mucha más gente para tener un conocimiento mucho más profundo de aquellas cosas que hacemos, ¿no? En realidades migratorias como la Canaria, que es especial, específica y estructural. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos allá con el primer programa. Yo creo que al ser dos vamos a hacer un poquito la dinámica anterior que con el Sí, compañero Paco. Voy a ir dándote pinceladas y tú me vas comentando todo aquello que creas, ¿vale? Y que quieras aportar. En cuanto al primer proyecto de protección internacional y temporal, cuéntanos un poquito, ¿de dónde surgió, qué necesidades satisface o qué situaciones pretende solventar? bueno, yo creo que es importante poner encima de la mesa una visión bastante transversal y bastante fluida, ¿no? Muy poliédrica de lo que es la realidad, a la cual la cual pretendes abordar de una manera que genere pues, un impacto social positivo. Y todo lo que tiene que ver con acogida y con inclusión y convivencia están íntimamente relacionados. Cuando en SEAR hablamos de acogida, intentamos tener una visión mucho más amplia, mucho más periférica, en que no solo se trate de programas específicamente en los que nos centremos en una acogida propiamente dicha, sino qué podemos hacer de qué manera podemos intervenir para que los procesos de inclusión, los procesos de inserción en la sociedad de acogida sean procesos exitosos, con un impacto positivo. SER lleva desarrollando el programa de protección internacional desde que comenzó. O sea, SER lleva desde el año 86 en Canarias. En el 94 abrimos el primer centro de migraciones, Santa Lucía, en el que acogimos a personas solicitantes de asilo, solicitantes de protección internacional. Es lo mismo, con la terminología más actualizada. En el año 94 era el primer centro que se abría en Canarias de ese tipo de esa índole o para ese tipo de perfil de personas solicitantes de protección que habla de aquellas que vienen buscando un espacio seguro dentro del contexto del asilo y del refugio, aquellos motivos fundados de persecución que puede tener una persona, pues por cuestiones o por razones de nacionalidad, de raza, de religión, de pertenencia a grupo social, por sus intereses y sus ideas políticas, todo lo que tiene que ver con la identidad de género, con la orientación sexual, con la violencia de género, etcétera, etcétera. Ese programa que hace que múltiples personas hayan podido acceder a un espacio seguro y en su caso, en el mejor de los casos, acceder a protección internacional, ya sea vía la institución de refugio o vía protección subsidiaria. Le añadimos lo de temporal porque con la situación de la guerra o sí, de la guerra de Putin en Ucrania, ¿no? La invasión de Putin en Ucrania, hemos constatado, yo creo que es una realidad que hemos vivido todas las organizaciones que trabajamos con personas migrantes y personas solicitantes de protección, personas refugiadas al fin y al cabo, hemos experimentado la llegada de múltiples personas a nuestros territorios, a nuestras entidades de origen ucraniano huyendo del conflicto, intentando buscar un espacio seguro. Y Canarias no ha sido ajena a ello. Canarias yo creo que, no he visto los últimos datos, pero si no me equivoco, alrededor de 4.500, 5.000 personas han solicitado protección temporal en Canarias principalmente, yo creo que el 70%, el 60% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 30 o el 40 en la provincia de Las Palmas. Por tanto, hemos tenido que ampliar la mirada. Y al final, cuando hablas de protección temporal, no estás hablando de un sistema de acogida e integración de personas solicitantes de protección muy diferente al que ya conocíamos. Solo que se trata de un sistema mucho más acelerado en el que se han dado un cúmulo de buenas prácticas, no solo en agilidad, sino también en cobertura y en garantía,
que honestamente ya nos gustaría que fueran trasladadas al contexto que ya experimentamos del asilo y la protección internacional en el Estado español, incluida Canarias. Por eso solo esos dos proyectos. Mm, ¿Vamos bien? ¿Se me Sí. olvidó algo, Julia? En principio yo creo que no, que está bastante completito. Pero bueno, respóndeme ahora a la Sí. siguiente pregunta que creo que puede ser de interés para todas. En cuanto al desarrollo de estos dos proyectos, ¿qué acciones han llevado a cabo? Aparte de, bueno, pues lo que nos estabas comentando, ¿no? Esa respuesta, Mm. esa satisfacción de necesidades, ¿qué acciones se implementan? Yo creo que es importante tener presente que en el sistema de acogida e integración de personas solicitantes de protección Ujú, internacional y temporal hay dos momentos distintos, dos momentos temporales, diría, bueno, más que dos, tres momentos temporales. Un primer momento en el que se habla es una fase ahora con la nueva acción concertada, ¿no? Que es la nueva herramienta, la nueva dinámica, la nueva estrategia que se va a llevar a cabo o que se está llevando a cabo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para afrontar la realidad del asilo, de la protección temporal y de la atención humanitaria. Esa fase previa, que hablamos de fase de evaluación y de derivación, es un primer momento en el que las personas llegan, son atendidas cuando no tienen recursos y por tanto acogidas en plazas financiadas, que se desarrolla principalmente en hostales. En el caso de Canarias es así, y en el que haces una primera evaluación de las circunstancias en las que las personas están e intentas normalizar o comenzar la dinámica de un itinerario personalizado de inserción. Todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, el ámbito educativo, la atención psicológica, la atención jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es en ese primer momento de fase previa. Se desarrolla en Canarias ese proyecto, que hasta 31 de diciembre se llamaba de primera acogida de asilo, tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En total son 319 plazas en ese contexto. Luego tenemos un segundo momento temporal que es interesante tener presente, y es el de la acogida temporal, o como ahora se llama la fase de acogida, que te puede durar como 18 meses máximo. ujú, En ella, pues ya el trabajo que se realiza es un trabajo mucho más sosegado. La persona ha sido trasladada del proyecto, perdón, del recurso de primera acogida, el recurso en el que se realiza la evaluación y la posterior derivación, ha sido trasladado a un recurso de atención temporal, de acogida temporal, actualmente fase de acogida, en el que la persona se comienza a trabajar, bueno, desde el primer momento todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del idioma es importante, el ujú. aprendizaje del español. Y por otro lado, en esta fase de acogida que te decía, ya se desarrolla en centros. En el caso de SEAR en Canarias lo desarrolla en dos, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en vecindario, ambos en la isla de Gran Canaria. 71 plazas en total, en el que la persona ya se trabaja de una manera mucho más profunda, un itinerario mucho más sólido y mucho más profundo, en el que la formación, la acogida y el empleo y mejorar las capacidades para la empleabilidad forman parte de ese itinerario, porque lo que se pretende es obvio, ¿no? Es generar autonomía e independencia en los proyectos de vida de las personas, adquieran protección o no la adquieran. Y luego está una tercera fase, Julia, que es importante tenerla presente, que es la fase 2, lo que se llama la fase de autonomía. Las personas ya se mueven de otra manera, las personas ya no están en recursos de acogida, ya están en viviendas para la unidad familiar, y en esa fase las personas pues tienen derecho a recibir una ayuda para el alquiler y una ayuda para la manutención, y es cuando ya el itinerario va andando y va avanzando en ese, digamos que orientado hacia esa autonomía, para que las personas pues, puedan ser de alguna manera las protagonistas únicas y exclusivas de sus proyectos de vida. El acompañamiento que las entidades sociales, como pueden ser SEAR, le realiza cada vez, a medida que vamos avanzando en ese itinerario, cada vez es menor, y es en función de las necesidades que pueda tener la persona también, y bastante orientado al caso concreto, ¿no? Bastante personalizado. Ese es el itinerario y la realidad y los servicios que podemos prestar dentro de los proyectos de protección internacional y temporal. Temporal. Mm, perfecto, sí, además está muy bien la manera en la que has dividido, Juan Carlos, las fases por las que pasa porque queda más claro
el momento desde la primera atención humanitaria, emergencias, solicitudes, ¿no?, de asilo y sí, protección internacional, hasta llegar ya a un momento más concreto de, digamos, de acogida, ¿no?, de querer quedarse y mm, continuar en una integración profunda, digamos, en Canarias. sí, Genial. yo creo que sí. Sí. No, es importante entender que es como todo, es decir, yo creo que también los compañeros anteriores lo han explicado, es un proceso en el que vas adquiriendo poco a poco, digamos que la solidez y la consistencia suficiente para ir avanzando, ¿no? Y 90 el avance es un avance hacia la autonomía. Está claro que lo que no pretendemos es generar asistencialismo ni dependencia de las personas ante un servicio concreto, sino que de alguna manera podamos ser protagonistas de nuestros propios procesos. Sí, efectivamente, ganar autonomía y coloquialmente hablando, pues dar las verduras para hacer el potaje, ¿no? Bueno, Algo así. en este caso, ¿qué valoración se hace de los resultados obtenidos, Juan Carlos, sobre este proyecto? Bueno, yo creo que es complicado hablar en términos, bueno, durante todos estos años han pasado innumerables personas. Podemos imaginar que hemos acogido a un número vamos, sin tino de personas y demás, y que han sido también sujetos y activos de sus procesos de inclusión, desde el punto de vista de la formación recibida, de las oportunidades para el empleo, etcétera, etcétera. Yo creo que la valoración es satisfactoria, es decir, es un proyecto o el sistema de acogida e integración con quizás con todas las necesidades de mejora continua, que obviamente son, tienen que ser intrínsecas a cualquier proceso, ¿no?, de trabajo con personas, y por tanto siempre podemos reformular, mejorar, ser mucho más eficientes e incluso ser mucho más o tener un impacto mucho más contundente, mucho más positivo. Podemos decir que podemos sentirnos satisfactorios, es decir, la existencia de proyectos que cuiden y que acompañen los procesos de inclusión social de las personas siempre es positivo. Lamentablemente sabemos que los índices de protección que un Estado como el español dispensa a las personas es poco significativo. Estamos hablando de que solo el 10% en el año 2021. Estamos para ver las repercusiones del año 2022. Ahora mismo se están obteniendo los datos al respecto y que publica el Ministerio del Interior. La protección adquirida por las personas que la solicitan no llega al 10%, ante una media europea que ronda el 31%. El año pasado han pedido asilo, el año 2022, yo no vivo con toda España, alrededor de 118.000 personas, son muchas. Y Canarias es una de las nacionalidades, de las comunidades autónomas, creo que es la quinta a nivel Estado, en el que mayor número de personas piden asilo. Y es verdad que la protección que adquieren es escasa, y por tanto el proyecto de vida que comienza, en el que pretende de alguna manera estabilizarte en un espacio seguro, puede caer perfectamente en una situación de irregularidad sobrevenida que haga que tengas que volver prácticamente a la casilla de salida y a una situación de exclusión social. Eso por un lado. Y por parte nuestra, nuestra valoración, oye, poco a poco, desde que comenzamos en el año 86 hasta la actualidad, hemos visto cómo de alguna forma es muy propio y muy ADN de las entidades sociales, de qué manera nos vamos adaptando a las diferentes realidades, a las diferentes necesidades que van surgiendo de las personas. SEAR surge como un servicio jurídico prestado por un voluntariado para personas que pedían asilo en Canarias. Vemos que las necesidades son otras, que cada vez surgen nuevas cuestiones, que la realidad es muy poliédrica y que por tanto tienes que dar respuesta a todas esas aristas, a todos esos ángulos. Creo que hemos hecho un esfuerzo y podemos sentirnos satisfechos de irnos adaptando a la realidad y en ocasiones irnos adelantando pues con cierta miradita un poquito larga a cómo afrontar las realidades de las personas que solicitan asilo y que de alguna manera, digamos que tenemos que promover cosas distintas y cosas que mejoren la intervención. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, no hay nada más que aclarar en ese sentido. Creo que ha quedado bastante clarificado. Bueno, tienes dos preguntas en el chat, te las leo, ¿vale? Las vamos respondiendo. ¿Vale? La primera pregunta, Juan Carlos, es ¿cuáles son los plazos temporales en los que se suele recibir la resolución de la solicitud de protección internacional? Comentabas Mm. un poquito acerca de la lentitud ahora, ¿no? Justo al final de ese Sí, procedimiento. Cuéntanos un sí. poco.
Mira, es complicado. Si tienes la ley en la mano habla de un plazo entre 6 meses y un año, pero no siempre sucede así. Es Mm, decir, los procedimientos, creo que puede haber que estén en la oficina de asilo y refugio, puede haber estancados, procedimientos pendientes de ser resueltos, pues yo creo que alrededor de 90, 100 mil, fácil. Y eso que mm, en los últimos 2 años se ha hecho un esfuerzo por sacar expedientes hacia afuera. También eso tiene un riesgo, y es que cuáles son las garantías, ¿no? ¿Cómo de garantizas un procedimiento que emite resoluciones, digamos que como si fuera una cadena de producción? Eso es peligroso. Eh, Se supone que la ley te habla de procedimientos incluso agilizados 6 meses, procedimiento ordinario un año, pero la realidad es que no es así. La realidad es que tardan más. Hemos tenido casos de resoluciones de personas esperando por su resolución de su expediente de solicitud de asilo, pues hasta 2 años, 2 años y pico. También es verdad que hemos tenido otras en los que los plazos son bastante más cortos. También a veces hemos notado ciertos sesgos a la hora de resolver por nacionalidad, es decir, hay nacionalidades que se resuelven más pronto y hay otras nacionalidades que se están resolviendo más tarde. Por ejemplo, Venezuela últimamente se está resolviendo con bastante celeridad, también es verdad porque lo derivan todas las denegaciones, que puede llegar al 90 y pico por ciento de las solicitudes realizadas, de una nacionalidad que es la principal en España, casi una cuarta parte de quien solicita asilo en España es venezolano o venezolana, lo derivas a través del permiso de circunstancias por las zonas humanitarias y de protección internacional. Por tanto, tiene cierto nivel de protección porque se le documenta y por tanto su residencia es legal. Pero hay otras nacionalidades que tardan muchísimo. Un dato bueno es que personas de origen maliense, que tenemos un número significativo, creo que no solo en los dispositivos del Plan Canarias, sino también en los dispositivos de personas menores extranjeras no acompañadas, está siendo protegida en alrededor del 90 y pico por ciento. Y son resoluciones que salen con no demora o con no retardo. ujú. Genial. Gracias por ese dato de interés, esa pincelada a recalcar. Otra pregunta, Juan Carlos. ¿Las personas con las que trabajan suelen continuar su periplo migratorio o generalmente su intención es asentarse en Canarias? Eso también lo comentábamos anteriormente, ¿no? Las dos partes. Sí, sí, yo creo que Francisco antes lo decía con muy buen criterio, o sea, con muy buen tino, es decir, las personas canarias normalmente suele ser una etapa más dentro de un proceso migratorio mucho más amplio, suele ser una tierra de paso y no solo para las personas migrantes en situación irregular que llegan por costa, a veces también mayoritariamente para las personas que solicitan asilo en Canarias, que como sabemos son personas que llegan por una vía que no es la costa, mayoritariamente, sino el avión. Personas de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Honduras, son principalmente quienes solicitan asilo en Canarias, seguidas de Marruecos, de Senegal, de Mali, de Guinea-Conakry, etcétera, etcétera. Eh, sí, ay, que se me olvidó la pregunta. Vale, No te preocupes. ya lo tengo claro, ya retomo el hilo, Mira, también depende de dos circunstancias. Primero, una persona menor de edad que ha pedido asilo y que se convierte en una persona mayor de edad, por tanto una persona tutelada, es acogida en asilo, tiene redes familiares y se quiere quedar. Una unidad familiar con niños escolarizados que genera cierto arraigo en el territorio, y no solo desde el punto de vista educativo, sino también en la comunidad, pues le interesaría quedarse. También es verdad que Canarias es una tierra de no demasiadas oportunidades con respecto a otros contextos españoles, del Estado español, o contextos europeos, que muchas veces es su meta final. Ujú, perfecto. Perdón, que Gracias. nos fue un pico la bola, Toña. Tranquilo. Vamos ya con la última pregunta, Sí, eh, que creo que también al principio de todo hablábamos un poquito de los equipos. Pero bueno, ¿cuáles son los sí. perfiles profesionales que trabajan en los programas presentados hoy, Juan Carlos? Mira, nosotros podemos separar, imaginemos, dos dimensiones, una dimensión técnica y una dimensión de servicio. Es decir, hay personas trabajadoras técnicas y personas trabajadoras de servicio. Cuando hablamos de servicio, hablamos de personas, cuidadoras, conserjes, responsables de cocina, de la limpieza, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos personal técnico que está principalmente protagonizado por trabajadoras
trabajadoras sociales, por técnicas de integración social, abogadas, psicólogas, educadoras sociales, principalmente, serían los principales perfiles, orientadoras laborales, y sí, son ese tipo de perfil el mayoritario. También es verdad que tiramos de personas mediadoras interculturales, en un momento dado, por ejemplo, con la realidad de personas ucranianas, necesitamos crear un equipo, o necesitamos en su momento crear un equipo que afrontara esa realidad que era distinta y demás, y ahí, por ejemplo, mediadoras interculturales y mediadoras lingüísticas, hay unas cuantas. También es verdad que de los elementos importantes en los equipos es el dominio de idiomas, y tenemos personas, por ejemplo, no solo la parte técnica, sino también la parte de servicio que dominan idiomas, pues quizás no tan habituales, ¿no? Como el bambara, como el soninké, como el wolof, el pular, el mandinga, etcétera, etcétera, que es importante tener presente para tener una fluidez, además de que pueda haber un servicio de interpretación y de traducción que tiene SEA y que pueda, de alguna forma, amparar o complementar la acción más directa. Genial, Juan Carlos, gracias por las aportaciones, por la intervención y como no, pues esos equipos interdisciplinares que gracias a ellos, pues, y a ellas se puede continuar con la labor. Muchas gracias. Gracias No a hay ti. más preguntas en principio, así que nada, Sí, Juan Carlos, nos veremos prontito las caras de nuevo y gracias por la colaboración. estupendo. Nada, en cualquier caso, saben, tienen los datos de SEAR, SEAR.es, y ahí podrán encontrar también toda la información de aquí en Canarias. Y por supuesto, cualquiera de ustedes, cualquiera que nos esté viendo y escuchando, invitados y que se acerquen a SEAR en el momento en que les apetezca para conocernos un poquitín más profundamente, ¿no? Ahí tiene que ver la convivencia y la comunidad. Fundamental, ya lo he señalado antes, fundamental trabajar con ellos. Sin eso, no funciona. Totalmente. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente Gracias. el contacto está publicado, lo tenemos también en el chat y ha pasado varias veces por la barrita del StreamYard. Así que nada, nada más que añadir. Gracias de nuevo y reiteramos el placer que es contar con ponentes como tú en estas intervenciones, al igual que con los otros ponentes. Gracias a ustedes. Bueno.